Hola, aquí estamos nuevamente, capítulo 5. ¿Dónde paramos la última vez? Paramos que nos llaman la petrolera y que tenemos que inspeccionar abajo el agua. Estamos hablando abajo el agua, no son 10 metros. En esa época, aguas profundas que llamaban, cuando se comenzó la exploración costa afuera, Brasil fue pionera en aguas profundas y eran 350 metros máximo. Hoy en día ya vamos a casi 4.000 metros de exploración en aguas profundas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que son 4.000 metros de agua hasta llegar al fondo del mar y a partir de ahí se hace la perforación de más 3, 4, 5.000 metros. O sea, es una tecnología muy sofisticada. Imagínense, usted está hablando en total 5, 6, 7 kilómetros a partir de un barco flotando una plataforma, ¿no? Entonces, la tecnología fue evolucionando. Inclusive, en esa época, Brasil fue uno de los pioneros en la exploración de aguas profundas. Después la exploración de aguas profundas fue al Golfo de México, ¿no? Y también el oeste de la costa de África, donde en Angola y Nigeria fueron grandes jugadores en esa área, ¿no? Pero volviendo al comienzo, a cuando me llamaron y que teníamos que bucear, como le dije, bueno, se pone una botella de aire y al tipo se le mete el respirador en la boca y se lo tira al agua, ¿no? Me parecía muy fácil, pero no era así. Primero, que era más fácil entrenar a un buzo a inspeccionar que convencer un inspector a bucear, ¿no? Porque yo mismo buceo y lo más hondo que llego en la ducha y no con tanta frecuencia, porque inclusive usted llegar hasta 50 metros, usted respira oxígeno y puede tener una botella de esas, una máscara y una manguera. Pero cuando llega a profundidades mayores, y lo máximo que se ha llegado en buceo comercial fue un récord que hicimos nosotros en los años 90 a 346 metros, ¿no? Pero ahí ya son equipamientos totalmente sofisticados, donde se respira, ya no se respira oxígeno, se respira una mezcla de oxígeno y helio, se llama heliox. Y la voz, porque hay una microfonía, entonces la voz del buzo, del técnico, a 300 metros abajo el agua, le sale como si fuera la voz del Pato Donald. O sea, ustedes ya hicieron la historia del globito con helio y ponen en la boca para hablar, lo mismo. Tuvimos que desarrollar un decodificador para poder comunicarnos desde el barco con la gente abajo, ¿no? Entonces, pero de nuevo volviendo un poquito, pensamos que era fácil y luego nos dimos cuenta que se necesitaba una inversión muy grande, barcos especiales sofisticados, barcos que valían 150 en la época, 200 millones de dólares, y obviamente eran muchos ceros para nuestra matemática. Y entonces decidimos comenzar a inspeccionar y hacer solamente trabajos para la petrolera hasta 50 metros bajo el agua que se podía hacer normalmente, ¿no? Y fue un evento muy chistoso porque ahí se necesitaba un barco, ¿no? Y para tener un barco se necesitaba plata, barco chico, o sea, barco de 15, 20 metros, pero preparado, que tenga lugares para almacenar los cilindros de oxígeno y todo el equipo
de buceo profesional, ¿no? Entonces fuimos al sur de Brasil que teníamos un trabajo. Teníamos un trabajo de hacer una inspección en un tubo llegando a la playa. Y fuimos a alquilar un barco de un señor. Y el señor dice, no, se lo vendo. No tenemos plata para comprarlo. Queremos alquilarlo. No, se lo vendo. Pero no se preocupen en pagar, pagan cuando pueden. Ahí nos fuimos a dar cuenta cuál era el problema. El señor lo construyó para hacer pescaría con sus amigos, pero la verdad que era para hacer rumba con sus amigos y la señora se dio cuenta, entonces tenía que deshacerse del barco rápido y nosotros éramos los candidatos para sacarle el rollo de encima. Bueno, hay que estar en el lugar cierto, en el momento cierto y con la visión. Eso es la suerte. Justo estábamos ahí, necesitamos el barco, el tipo necesitaba deshacer el barco. Y así conseguimos el primer barco de la nueva empresa de buceo que se llamaba Marítima Navegación e Inspecciones, ¿no? Y fuimos a hacer ese trabajo de buceo. Ahí fuimos evolucionando hasta que llegó un día y nos buscó una empresa de afuera del Mar del Norte que se llama Stena Offshore, que es del grupo Stena de los ferries que hacen transporte de vehículos y pasajeros entre el canal inglés entre Francia, Inglaterra, Escandinavia, ¿no? Ellos tenían una empresa en el Mar del Norte de buceo, instalaciones marítimas, y nos buscan diciendo que quieren comprar nuestra empresa, ¿no? Y con ellos tendríamos el capital y poder ir, obviamente, con toda la sofisticación que voy a explicar en el próximo capítulo, bucear a más de 50 metros. Pero cuando ellos llegaron y dijeron, quiero comprar su compañía, yo le dije, señor, le vendo un pedazo, le vendo hasta la mayoría, pero no la vendo el 100%. ¿Y por qué? Capítulo 6, le cuento el por qué y cómo continúa esta trayectoria. Hasta allá.